Bueno, bienvenidas y bienvenidos a estas charlas de ciencia y bienestar. Bueno, hoy viene el doctor Jaime Gallo Culleré. Como me cuesta improvisar, como Mark Twain dice que él necesita 3 días para improvisar un discurso, yo necesito 2 semanas aproximadamente y lo voy a leer, o sea que para no olvidarme absolutamente nada. Bueno, vamos a ver, el doctor Jaime Gallo Culleré, aquí presente, es una de las figuras más destacadas de la neurología española. Su trayectoria profesional se ha caracterizado por una profunda vocación médica, un compromiso inquebrantable con el paciente y una dedicación excepcional a la prevención y tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares. Neurólogo de referencia en España, fue jefe de servicio de neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Navarra y profesor clínico asociado de neurología de la Universidad de Navarra. Ha sido promotor y coordinador de la unidad de ictus del Hospital de Navarra, puesta en marcha en febrero del 2005. Esta unidad representó un hito en la atención neurológica en Navarra. Previamente colaboró en la implantación del tratamiento trombolítico en el ictus agudo, el gran avance terapéutico que revolucionó el pronóstico de esta enfermedad, y bajo su liderazgo en la unidad de ictus del Hospital de Navarra fue el líder en España en frecuencia de ictus tratados con terapia trombolítica según el Registro Europeo de Tratamiento Trombolítico. También fue impulsor del Código Ictus de Navarra, un sistema de atención urgente que ha salvado, y aquí hay gente que lo sabe, innumerables vidas y sobre todo ha reducido significativamente las secuelas de esta devastadora enfermedad cerebrovascular. La figura de su padre, médico rural en Mollerusa, Lérida, donde nacimos, es mi cuñado, fue determinante en su trayectoria profesional. Desde la infancia aprendió que la medicina es, ante todo, servicio y humanidad, y eso lo practicaba su padre, doy fe. Fue en la Universidad de Navarra donde descubrió su vocación por la neurología, inspirado en el entusiasmo contagioso y la capacidad docente e innovadora del profesor Manolo Martínez Laje, a quien considera el impulsor de la renovación de la neurología en España. La Sociedad Española de Neurología y el Grupo de Estudios de Enfermedades Cerebrovasculares han sido pilares fundamentales en su crecimiento como neurólogo, primero de la mano del doctor Gabriel Delgado y posteriormente del doctor Eduardo Martínez Vila. No puedo olvidarme de la figura del doctor Manuens, de Pitu Manuens y otros colaboradores con los que formaron un gran grupo de profesionales, colaboradores y sobre todo amigos de los 3 grandes hospitales en Navarra. Algo impensable, os lo aseguro, en aquellas épocas, y que ha llevado a la neurología navarra a ser un referente nacional e internacional. Su labor docente ha sido igualmente excepcional. Ha formado, y os garantizo que sigue formando, porque hace 2 o 3 días estábamos montando un vídeo para los residentes del hospital. Bueno, pues ha formado a generaciones de residentes y neurólogos que han podido aprender con él y de él el arte de la neurología, y que hoy continúan su legado. Es un ejemplo en rigor, pasión y búsqueda de la excelencia que les ha transmitido que el trabajo bien hecho, el servicio desinteresado y el interés real por los demás son la esencia de la medicina. Su disponibilidad, su sincera amistad y, sobre todo, su bonomía han dejado huella en todos quienes han tenido el privilegio y aprender a su lado. Entre las figuras que han marcado profundamente su trayectoria profesional destaca la del doctor Louis R. Kaplan, profesor de neurología del Harvard Medical School y médico senior en el servicio de ictus de un prestigioso hospital de Boston, una de las autoridades mundiales más reconocidas en ictus y enfermedades cerebrovasculares. Esto sería más o menos lo que en el fútbol sería un nivel Messi, Dios. Así de claro. Su relación trasciende lo puramente académico.
es de maestro y discípulo, pero también de profunda amistad y admiración mutua. El doctor Kaplan ha sido su mentor a lo largo de décadas, compartiendo no solo conocimiento científico, sino también, y esto es lo importante, una filosofía común sobre la medicina, la importancia del razonamiento clínico riguroso, la observación meticulosa del paciente y la necesidad de individualizar cada caso, lo que son las Fisher Rules, que tú me enseñaste, Jaime. La conferencia no va a ser solo una exposición científica sobre la salud cerebral y el envejecimiento, será, ante todo, una lección de vida de alguien que ha dedicado su existencia al cuidado de los demás, al avance de la ciencia y a la formación académica. Termino ya. Esta conferencia es una oportunidad única para escuchar a uno de los grandes maestros de la neurología en España. Un médico que ha transformado vidas, ha inspirado a generaciones y que con su ejemplo nos recuerda que la medicina es, ante todo, humanidad. Bueno, me voy a muchísimas gracias, Tacho, por esta presentación. Yo creo que es absolutamente desmedida, fruto de una amistad y de compartir infancia, adolescencia, aunque con separación de años, él es mucho más joven, y cercanía familiar, cercanía además profesional y cercanía de una amistad seria, fundamentada en la familia, ¿no? Tacho, no sé si tengo que empezar a preguntar ya si hay alguna cuestión a plantear, pero eso es como tú dices, es una pasada, ¿no? Bueno, yo quisiera empezar diciendo que somos fruto, no sé si lo he tocado bien, que yo vale. Es este, ¿no? Sí, vale. Perdón, gracias. Bueno, en fin, me voy a serenar un poco porque esto es una exageración. Me gusta mucho mirar hacia atrás, porque había un filósofo danés, un pensador danés, que decía que la vida la vivimos hacia adelante, ¿no? Pero la comprendemos y analizamos lo que queda atrás, ¿no? Yo estoy aquí gracias fundamentalmente a la invitación de la Universidad Pública de Navarra y de José Ignacio Niubó Ena, quien ha sido el que me ha invitado a participar, pero también fruto de muchas personas con las que he tenido la suerte de encontrarme en un momento importante de mi vida, ¿no? Y sería innombrable la cantidad de gente que ha influido en mí, ¿no? Y eso no lo puedo olvidar. Y voy a contar una anécdota. Cuando yo era un residente, yo no había leído más que la histología de Cajal, algunas células, algunos trabajos, sabía la hipótesis que él había planteado, que fue extraordinaria, pero fueron unos amigos de fuera quienes me dijeron, ¿cómo? ¿No ha leído usted nada de Cajal? Y entonces me ofrecieron la posibilidad de entrar en su vida, ¿no? Él dijo, me encanta ver cómo escribe, era un escritor magnífico, ¿no? Y siempre hablaba de la dificultad de comprender el cerebro, ¿no? El cerebro es un órgano fascinante, ¿no? Yo voy a decir una cosa que lo siento como neurólogo. El cerebro es el órgano que nos hace genuinamente humanos. Humanos, no máquinas, humanos. Y él ejecuta funciones cognitivas genuinas de los humanos, el pensamiento, la abstracción, la lógica, el razonamiento deductivo, la emoción, la emotividad en la música, en el arte,
en la actividad social, es el órgano que nos marca como seres humanos. Y a pesar de ser un órgano fascinante, muy estudiado, tenemos grandes áreas de desconocimiento, ya lo decía don Santiago. Es un ejemplo de cómo una persona puede llegar a esculpirse como persona y sobre todo sobre la mente. Él hizo unas investigaciones con mínimos medios, pero con una capacidad increíble. Estando una vez con Pitu Manubens, el doctor Manubens, un neurólogo desgraciadamente fallecido a una edad muy temprana, fuera de nuestro país, me vino un colega con el que tracé una amistad, ya lo ha mencionado y no voy a mentar más a Lu, con un libro para regalármelo. Y me preguntó, te voy a regalar un libro para que se lo des a tu hijo, que quiero que si hace alguna especialidad, etc. Y me regaló este libro que eran las reglas y consejos sobre investigación científica de Santiago Ramón y Cajal, que no había leído yo. Y me lo dio en inglés y luego me llamó la atención los tónicos de la voluntad. Reflejaba la voluntad. Se lo agradecí mucho y ese libro hoy lo tiene un hijo mío. Vamos a centrarnos ya en el siglo que nos precede, pero al principio la teoría de Cajal cambió la historia de la neurociencia completamente. Hoy es el padre de la neurociencia, don Santiago, el padre de la neurociencia moderna. Después de don Santiago, que descubrió y fue el único que entendió que las células del sistema nervioso llamadas neuronas son unidades funcionales separadas, no son una red, como decía Golgi, su contrincante desde el punto de vista científico, al que también dieron el mismo año el premio Nobel, dos premiados, aunque la teoría de Cajal era la cierta, luego se demostró que la de Golgi no lo era, sostuvo esa teoría y eso dio lugar a un paso gigantesco en el siglo XX, los neurotransmisores, estas sustancias que hacen que las células se comuniquen, gracias al estudio de Cajal. Apareció luego la tecnología de la imagen, un avance tremendo. Y en el siglo XXI ha cambiado muchísimo todo, pero ya empezamos a hablar de prevención y de prevención de la salud cerebral. Y lo digo porque en medicina hay que empezar a fortalecer la enseñanza de la prevención. A veces nos formamos como médicos para atender enfermos, para atender personas que necesitan, pero también para prevenir, no solamente calmar, tratar, curar enfermedades, sino también para prevenirlas. Y bueno, yo creo que el siglo XXI, y eso es una licencia personal, creo que es el siglo de la neurología. Va a ser el siglo de la neurología. Y concretamente, un avance espectacular va a ser en la neurorehabilitación. Lo he dicho ahora y lo mantengo. Un pequeño recuerdo a la historia. Este señor fue premio Nobel por descubrir lo que hoy conocemos como escáner o TAC. Y yo, hablando de mi padre, nunca olvidaré, yo era entonces, en el año 75, cuando empecé a ejercer, pues nada, empezaba, y fue algo llamativo. Primero porque la casa que sustentó la investigación era la casa famosa por la edición de discos de música clásica y del boom de los Beatles, la casa EMI. Y gracias, en broma, pienso que a lo mejor los beneficios que dieron los Beatles hicieron avanzar a la ciencia, por ejemplo, en la investigación del TAC. Bueno, mi padre, que se lo he mencionado, me dijo a mí un día, Jaime, este señor me tenía 2 premios Nobel, uno por haber descubierto el TAC y otro por evitar sufrimiento a muchos enfermos en las pruebas agresivas, cruentas que entonces acometíamos los neurólogos y neurocirujanos. Bueno, enfermedades neurológicas.
Yo hoy voy a hablar de esperanza y de futuro y de cosas que podemos hacer positivas, pero hay que pasar por lo que es la realidad. Hoy, las enfermedades neurológicas, sin ninguna duda, representan un problema de salud pública de primer orden, de primera magnitud, no solo en España, en todo el mundo. Y actualmente, si entráramos dentro de todas la ingente cantidad de patología, fundamentalmente por su repercusión ictus y enfermedades neurodegenerativas, fundamentalmente también dentro de estas la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, etcétera, pero hay muchas, luego veremos. Si contabilizáramos un 40% de la población, son más de 20 millones de habitantes, más de 20 millones en nuestro país. El impacto, teniendo en cuenta por dónde vamos, el crecimiento, longevidad, etcétera, la población mayor de 65 años para más allá de 2050 será más del 30%, y muchas patologías tienen una cierta relación con la edad, pero eso lo voy a dejar muy claro. Es importante saber que la edad nunca produce enfermedad, nunca produce un ictus o una demencia. Es la enfermedad la que le provoca, en el hipertenso, en el diabético, en el enfermo polivascular, etcétera, etcétera. Pero bueno, la edad, quédense con un mensaje, la edad per se nunca produce demencia. Es la enfermedad la que produce la demencia, por ejemplo. Bien, pues el impacto es brutal y hoy día pues todo se habla en términos socioeconómicos. Yo creo que lo primero y más importante es que la significación es fundamentalmente el impacto personal y familiar, social, socioeconómico, laboral, lo que quieran, pero ese es el principal punto. Por eso hablo de prevención y por eso busco un término que a mí me llamó muchísimo la atención. En una conexión a través de vídeo con unos colegas, entre ellos Lu, Lu tiene ahora, el doctor Kaplan tiene ahora 90 años, ya no trabaja en el hospital porque dice que el sistema informático ya no se acopla a él, antes se acoplaba, ahora ya no, dice, por eso lo dejo, ¿no? Pues hablaban de término brain health, salud cerebral. Yo me llamó muchísimo la atención. Esto era el año 21, en la pandemia, empezábamos ya a ver las cosas de otra manera, y entonces empecé a buscar artículos, salían, y me di cuenta que en los últimos años había habido una expansión brutal, un crecimiento exponencial de artículos sobre este tema, ¿no? Salud cerebral, un término para mí nuevo, en aquel momento tengo que reconocerlo, Y claro, esto sigue creciendo y va a crecer y el impacto es tremendo, ¿Qué entendemos por salud cerebral? Pues no es estar enfermo o no estar, o no es ausencia de dolor y estar bien, no. Es un término que hay que analizarlo, tiene muchos dominios, muchas áreas. Lo cognitivo, es decir, la capacidad mental que tenemos de analizar, de deducir, ¿no? Lo cognitivo, lo sensorial, cómo percibimos los estímulos visuales, auditivos, táctiles, etcétera. Conductual y socioemocional van juntos, la emoción, la afectividad, la relación, y por supuesto lo motor. Todos esos dominios que permiten a una persona en cualquier momento y en cualquier edad, independiente, hacer una vida lo más normal posible, independientemente de la presencia o ausencia de trastornos, porque todos sabemos que vamos pasando etapas y tenemos riesgos, ¿no? Entonces, entenderlo como algo de una dimensión mucho más amplia, no hablamos de salud mental, salud motora, salud visual, no, hablamos de salud cerebral, entender la salud de nuestro cerebro de esta manera, pero dinámico. Nunca es perfecta, y si lo es, dura, y hay altibajos, ¿no? No es nunca dinámico en el sentido binario, sí, no, estoy bien, estoy mal, sino que es un desarrollo desde que nacemos hasta que llegamos a la edad de la madurez, que digo yo, ¿no? Eso ha creado
documentos, declaraciones, papel, porque en el fondo lo que necesitamos es un sustento. Y sí, puede haber una declaración en Berna de que es un derecho fundamental, pero hoy hay países, hay sociedades, hay grupos que no tienen ni siquiera una aproximación mínima a ese concepto real. Y luego me gusta mucho, y lo digo con mucho cariño, porque el profesor Carlos López Contín, un hombre de Sabiñánigo, con una trayectoria investigadora fantástica, ha estudiado muchísimo el envejecimiento y ha estudiado la salud y la enfermedad. Ha pasado por momentos muy difíciles, personales, muy difíciles. Para mí, un ejemplo, ese sí que es un ejemplo de vida, y traducía un término que a mí me encantó. La salud es el silencio del cuerpo. Aproximó ya un concepto que es la armonía. Luego lo mencionaré muy de pasada, la armonía. Me planteaban dentro de la salud cerebral, si nosotros siempre tenemos altibajos, cómo respondemos y cómo somos capaces de llevar una respuesta como la de la persona que les decía, que supo resistir una situación difícil, superarla y seguir investigando, trabajando. Don Santiago, otra vez, es un referente para un hombre, para un amante de la función del sistema nervioso, y que yo es que me enamoré de esto también, ¿no? de la neurociencia, ¿no? Es que fue realmente el que impulsó lo que hoy conocemos como neuroplasticidad. La plasticidad es una propiedad que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y sobre todo el cerebro, de adaptarse y modificar su funcionamiento, incluso su estructura, ante una situación adversa, una enfermedad traumática, inflamatoria, tumoral, etcétera, capaz de acomodarse. Y también con el envejecimiento, que es algo absolutamente biológico y natural e irreversible. Bien, pues él dijo una frase que yo creo que es fantástica, vamos. Toda persona puede, si se lo propone, ser el escultor de su propio cuerpo. Y en este caso, de su cerebro. Él hacía halterofilia y hacía pesas y culturismo, etcétera, cuando era joven, pero él trabajó, esculpió su propio cerebro. ¿Pero cómo? Voluntad, tónicos de la voluntad, en su libro para los jóvenes investigadores, trabajo y perseverancia. No viene, uno está inspirado, sentado, viendo una serie. No, la inspiración viene porque la trabajas, la buscas con esto. Y Cajal hacía en sus relatos literarios, era una gozada, ver los dibujos ya es impresionante, impresionante. Pero yo he visto llorar a neurólogos veteranos, llorar de emoción en Petilla, tocando lo que era la casa originaria donde él nació, viendo la figura en fotografías, viendo sus dibujos. Bueno, comparó con un jardín, con sus flores, y que hay que cuidar, que hay que vigilar, que hay que regar, que hay que abonar, y también las conexiones nerviosas con las flores, sus ramas, y cómo podemos hacer que crezcan y que mejoren. Nuestro cerebro, gran desconocido todavía, funciona, a ver si me explico bien, por redes, por conexiones. Una red neuronal es una comunicación que se establece en diferentes regiones, diferentes áreas, con sistemas celulares, muy compleja. No es estática, es dinámica, es un continuo cambio. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, áreas frontales, y lo hace de una manera muy compleja según vamos evolucionando en un mundo con una serie de características muy particulares. ¿Esto ocurre solo hasta los 40 años que llegamos a la plenitud? No, ocurre siempre, siempre. Un grupo español de Barcelona, Hospital Sant Pau, describió, después de una hemorragia cerebral, que el sistema nervioso era capaz de crear sus propias neuronas, nuevas neuronas,
y éstas emigraban al lugar donde existía la lesión. Por la plasticidad, si yo sufro una lesión, puedo adaptarme a ella, compensarla y hacer que mi sistema configure un estado, si no idóneo, de mejoría frente a esta adversidad. Plasticidad, modificación, cambio adaptativo y compensador y al mismo tiempo funcional y estructural. ¿Por qué? Porque si analizáramos el sistema nervioso veríamos nuevas células, nuevos vasos, nuevas conexiones, más conexiones. Cuando nos hacemos mayores, pues hay cambios en otro sentido. Pues esto ocurre a lo largo de toda la vida, pero lo hace de una forma muy variable según eres niño, en la adolescencia, etcétera, hasta la vejez. Y hablamos de envejecimiento tardío. Hasta los 90 años, un trabajo precioso de investigación minuciosa con resonancias funcionales, vieron que se producían cambios en todos los grupos de edad. Por lo tanto, plasticidad la tenemos siempre. Cuando nos hacemos mayores, nuestros cambios hacen que funcionemos en ejecución de forma más lenta, pero somos capaces de compensarlo con sistemas de conexión e incluso creando nuevos circuitos. Y esto es un hecho incontestable. No voy a mencionar mucho más teorías, sino 3 conceptos que me gustaría que quedaran claros. Han oído muchas veces la palabra resiliencia, ¿no? Se dice mucho, ¿no? Es un resiliente, ¿no? El término, según el diccionario, nos dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a algo que le perturba o ante una situación adversa. Puede ser física, psíquica, etcétera, y uno se adapta y lo lleva lo mejor que puede. Bueno, la resiliencia sería aquel proceso mediante el cual el cerebro, a pesar de un daño establecido, es capaz de mantener su función. Y esto está perfectamente demostrado, y lo voy a decir también otra vez, en diferentes grupos de edad también. Bien, ¿y eso a qué se debe? A 2 aspectos muy importantes. A ver también si soy capaz de transmitirlo. La reserva cerebral. ¿Qué es esto de reserva cerebral? Algunos se llaman reserva cognitiva. No, es distinto. Reserva cerebral ya viene un capital que tenemos genético, heredado. Yo tendré más, 90.000 millones de neuronas dan para mucho, ¿no? Y puede variar, ¿no? Yo no sé quién las ha contado, pero eso se hace con unos sistemas de evaluación muy, muy interesantes. Pero las redes, las conexiones, esas sinapsis que estudiaba Cajal, que eran distintas de lo que decía Golgi, no es una red, hay una distancia entre cada célula. Pueden crearse nuevas conexiones, más espinas, y eso obedece a factor genético y biológico. Pues depende de la evolución, la persona como es, y esto es algo que tenemos en parte heredado y en parte lo que funciona con los medios que influyen en nosotros. Pero la reserva cerebral, que es algo que ya nos viene dado, pero lo podemos cambiar, pero nos viene dado, está la reserva cognitiva, que eso sí lo podemos crear nosotros. ¿Y cómo? El cerebro permite, y eso lo verán luego en un ejemplo precioso, un rendimiento mejor de lo esperado, incluso cuando hay daño cerebral o en el propio envejecimiento, que uno va más lento, pues que se mueve con cierta torpeza, pero se mueve, que le duele al levantarse, pero bien, pues a pesar de esto, el pensamiento igual, nosotros podemos aumentar esta reserva, la reserva cognitiva, y luego lo mencionaré, que sepan que algo es la reserva que tenemos heredada y biológica, y la reserva cognitiva, que es distinto, que es algo que podemos... Y ahí viene lo que se llama la compensación protectora. Eso es como un paraguas, que nos protege de una serie de elementos adversos. Ya lo tenemos. La realidad social choca con lo que acabo de decir, ¿no? La pirámide poblacional, ustedes lo saben mucho mejor que yo, hay una mayor esperanza de vida,
cada vez somos más las personas mayores. Yo ya tengo mis años, frente a un residente jovencito que empieza la neurología, pues yo pensaba el otro día, madre de Dios, los años que nos separan, ¿no? Bien, pues la expectativa de vida, fíjense, en el año 73 la esperanza de vida era de 73 años, ha pasado en el 24 a 84, casi 85 años, y hoy en Navarra se prevé que esta será la esperanza de vida. Casi 90 años en las mujeres y 83, 84 años en los varones, ¿no? Esto, la pirámide ha cambiado por abajo, ven que va cambiando y se va afilando, pero van aumentando las personas mayores de 65 años. Esta es la realidad. Y la realidad es que estamos ante una revolución de la longevidad. Eso es lo que pienso yo. Es decir, estamos para algo, Y como decía un amigo mío, oye, que no me aparten, ya me apartaré yo cuando tenga que apartarme. Y hay una controversia, sí, claro, longevidad, pero calidad de vida, ¿no? Porque tampoco es, efectivamente, hay que afrontarlo así, en las mejores condiciones. Y lo que, insisto, hay una realidad demostrada objetiva científicamente, que es que el cerebro se adapta y mantiene capacidad de adaptación a lo largo de todo el tiempo. Eso no admitan nunca el término senil. Yo se lo digo, cuando oigo a un residente o no residente, es una demencia senil o tiene clínica de tal, o es una marcha senil. ¿Pero marcha senil? ¿Pero qué es esto? Es decir, yo creo que eso es un error tremendo, mayúsculo. Peor que confundir una V con una B. Vamos, es que me parece una cosa, no tiene nada que ver. Es fundamental que sepan que esto es un anacronismo y no se puede mantener. Perdón. Pero la realidad social es la que hay. Uno cuando analiza sus manos, su piel, los huesos, pelo, pues se da cuenta al tiempo transcurrido. Yo cuando jugaba, que Tacho era un chavalín y yo era un poco mayor, pues, si ese somos nosotros, pues realmente es así, ¿no? Pues el cerebro igual. Reducimos el volumen, incluso la corteza prefrontal, el hipocampo para la memoria, pero mantenemos función, sin deterioro cognitivo. Eso es un hecho. Es decir, odio también que me digan en un ataque, atrofia cerebral y no sé qué. Bueno, los surcos corticales, depende, propia de la edad, eso no es así, es un cambio morfológico, ¿no? Es como si nos dijeran la piel arrugada, ¿no? Pues sí, a mucha honra. Reducción de la eficiencia sináptica, es decir, las sinapsis, las uniones, son menos eficientes, a lo mejor más lentas. Por eso está el regular los circuitos, el establecer conexiones más eficientes, ¿no? Y la conectividad y cambios, pues en la dopamina, serotonina, acetil, lo que quieran, ¿no? ¿Y el flujo sanguíneo cerebral también se altera, se modifica? Sí, los vasos se modifican. ¿Y puede haber un componente inflamatorio mayor, que luego mencionaré? También, pero eso dentro de una función neurológica normal. Y como hablaba del proceso de envejecimiento, pues el doctor Contín, el profesor Contín, López Contín, hizo un trabajo que sigue desde el 13, yo creo que es fantástico. La complejidad del envejecimiento, son tantos los factores que todos esos que son bravucones, que hablan de que tenemos solución, seremos inmortales, etcétera, etcétera. El envejecimiento es un proceso que se puede demorar, se puede modificar, pero es intrínseco al ser humano y universal. Y que no nos vendan cosas, al menos, si no, pues admitiré, la ciencia admite errores y dogmas, pero los dogmas caen. Hay una interacción evidente del ser humano con su carga genética y el ambiente. Hay gente que dice el medio ambiente, yo lo del medio no, es ambiente. Esto, cambios fisiológicos, moleculares, muy complejos, desde a nivel celular, a nivel bioquímico, neurobioquímico, que hacen que se altere la función. Este hombre
fue acusado de plagio en estudios, de haber hecho falsear estadísticas en trabajos de investigación y le borraron del mapa de los científicos y era una falacia. Y hoy día está trabajando entre París y Oviedo, cosas de la vida, y es un hombre al que espero verlo pronto en Navarra. Tiene el marchamo de haber sido vapuleado por los científicos de todo el mundo sin ningún tipo de pudor cuando era todo falso, ¿no? Y aún así lo tenemos otra vez en plena forma. Estuvo fatal, y por eso un homenaje a Carlos. Bueno, enfermedades neurodegenerativas, que le suene sin más, la más frecuente es la que más oyen informar en la población a través de los medios, ¿no? La enfermedad, la demencia, y demencia degenerativa por excelencia, no la única, es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero hay otras enfermedades como la enfermedad de Parkinson y acuérdense de la ELA, que es una enfermedad terrible, afecta a edades menos avanzadas y, en fin, estas enfermedades tienen manifestaciones muy diversas. En el momento actual sabemos que afectan a muchas actividades y dominios de nuestra mente y nuestro sistema nervioso y ocasionan algo que yo creo que tiene una importancia tremenda, ¿no? Es decir, que se va perdiendo el elemento celular. Las conexiones primero, la función y la propia célula. Y causan una pérdida progresiva de autonomía. ¿Qué es esto? Dependencia. Autonomía es sinónimo de dependencia, pérdida de autonomía, perdón. Bueno, un ejemplo, un paradigma, un ejemplo de cómo está todo y cómo ha cambiado es el ictus. El ictus ya saben que es, no voy a darles más que una pincelada, es un trastorno agudo de la circulación cerebral, ya por una oclusión de un vaso o por una hemorragia, una rotura del vaso, y que según donde se produzca los síntomas pueden variar muchísimo. El 80%, 85%, a veces 90%, depende de los ictus, son isquémicos por falta de aporte sanguíneo, que se tapa una arteria, o una hemorragia, que es justo lo contrario, el 15%, 10%. La respuesta al final es que es, hoy por hoy, la primera causa de muerte en la mujer, la causa más importante de dependencia global y la segunda causa de muerte global, ¿no? Aún así, se ha avanzado muchísimo. Y mira, aquí tienen una fotografía que es curioso, Vivimos momentos muy difíciles. Estos señores, finalizando la Segunda Guerra Mundial, en Yalta, que es Crimea, esa zona, sentaron para ver por dónde iban a tirar. 3 mandatarios, inglés, americano y ruso, los 3 mueren con un ictus. 2 hemorragias cerebrales brutales, americano y ruso, y un ictus isquémico, el inglés, Churchill, ¿no? Hoy puedo decirles que se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Y desde una frase también de estas personas, no los que vemos en el telediario, que esos no representan la ciudadanía, aunque realmente, tengo que decirlo, pues, no sé cómo ha podido salir, ¿no? Pero en fin, es otra de las paradojas del gran país, ¿no? Le dieron una expresión que es correcta: el tiempo es cerebro, hazlo rápido, haz las cosas que vas a recuperar. Y ellos ya sabían que, ellos ya sabían que cuando hay un problema isquémico por un cierre de una arteria, perdemos neuronas, conexiones, fibras, tejido, pero una barbaridad. Y lo que está todavía sin perder es lo que llamamos penumbra, entre sol y sombra. Si actuamos sobre esto, lo salvamos. El área esta puede ser a veces de días, pero lo habitual es que es en tiempo muy limitado. Por eso se implantó el código ictus, del que no voy a hablar, que hace que, desde la perspectiva de una notificación de que es un posible ictus, se lleva al traslado inmediato, ya bien directamente o bien a través de otro hospital y con telemedicina o sin ella, y si es un ictus isquémico,
se procede, si hay criterio, a la trombolisis, a lisar por vía venosa, y si hay un trombo grande, se va directamente a la arteria y se extrae el trombo. Esto, hoy día, si lo analizáramos, eso parece que no ha costado y ha sido terrible, terrible. Aquí hay que escribir, me decía Lu, muchos libros habría que escribir. A veces es una hemorragia. También en la hemorragia hay tratamiento para evitar el crecimiento. Fíjense, este es el código ictus en este momento del Hospital de Navarra, Hospital Universitario, que es notificación y directamente al TAC, si cumple criterios, y en el TAC se hace el TAC, y si es un ictus isquémico con una valoración clínica menor, aparte de la analítica, etcétera, se administra el tratamiento trombolítico para no perder tiempo. Es decir, hay unos protocolos ictus-TAC que hace que en algunos enfermos seleccionados podamos limar mucho el tiempo. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos años? Muchísimo. Yo creo que ese señor que hay ahí, Nietzsche, representa pues, el espíritu nihilista, ¿no? No hay nada que hacer. Esto es una... Pues entonces, en el año 75, cuando yo empiezo mi andadura, no hay el ictus, no hay nada. Yo me acuerdo que entre los residentes decíamos, si es la patología más prevalente, la más frecuente. Y ahí yo vi perfectamente claro que podía ser esta mi salida. Y mi manera de enfocar podía estar en el trabajo del ictus. Bueno, desgraciadamente, en esa época podíamos ayudar a las familias, calmar, aconsejar, poco más, poco más. Es decir, muy poco. Yo diría que nada. Hoy, bueno, ya no quiero marearles con esta, pero es que el futuro que nos espera hoy, tenemos tratamientos de reperfusión para el ictus, podemos llegar hasta las 24 horas incluso de ventana, quitando trombos, hasta las 24 horas, y a pesar de ello, solamente tratamos un 60% con éxito, hay un 40% que hay discapacidad. Eso es mucho, O sea que no hay que decir qué bien, cómo lo hacen. No, hay que mejorar mucho. Igual que en la cirugía o igual que en la hemorragia. En fin, habría que ver, se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer. Y en el tratamiento agudo, pero en la prevención, pues, fíjense, antes era al principio aspirina y punto. Después, algunos más anticoagulantes, acuérdense del Sintrom, que es un fármaco que salvó muchas vidas, no se puede negar, pero hay un cambio absoluto hacia una mejora, más recursos y más posibilidades de prevención, a las que me referiré luego. No quiero marear eso, es una diapositiva que ve desde una perspectiva de futuro por dónde vamos. Miren, esta es la sala, no es la misma, no es la misma. Pero es una sala que hay en un hospital español donde el paciente con un código que cumple unos criterios va directamente, no al TAC, a la angiosuite, que llaman ellos. Es un término pues a la sala de angiografía para la extracción del trombo, porque hay una sospecha formal de trombo grande. Punto. Con lo cual se lima todo el tiempo. Ese protocolo existe, desgraciadamente, en muy pocos hospitales. Y si no es exactamente igual, porque dentro del propio área de radiología está el escáner, y ya podemos decir que esto va a llegar aquí, está llegando ya. Y bueno, esto es una confesión de James Grota, que es un neurólogo, bueno, ahora aquí lo verán muy jovencito, no tanto, pues un hombre que se conserva muy bien, que él ideó la UBI móvil con TAC dentro, con una telemedicina, y eso lo han implantado los alemanes en el estado bávaro, en la zona próxima a Múnich, en un área isócrona de 1 hora. Y realmente es espectacular lo que llegan a ganar, ¿no? Es decir, esto lo ve el centro receptor y actúan, ¿no? James Grota fue el que captó la idea, dedicado toda la vida. Yo siempre le digo, qué bien se conserva. Bueno, esta foto, aunque está el artículo del 25, era anterior, ¿no? Y no me quiero olvidar de algo que lo entenderán. ¿Por qué? La rehabilitación y recuperación. Recuperación y rehabilitación. Se
ha avanzado mucho, hay mucho que avanzar, mucho, porque claro, de nada vale que hagamos una etapa fenomenal o que intentemos mejorar y que nos paremos en un tapón de botella y tal, ¿no? Bien, pues es fundamental tener en cuenta que hoy día ya llegamos a más intensidad en las diferentes disciplinas de la neurorehabilitación, hay una serie de nuevas técnicas, estamos derribando barreras, porque cuando se estudian procesos de este tipo, a veces hay trabajos de 20, 30 pacientes. Esto es como cuando uno atomiza con un pulverizador. Para ser fuertes tenemos que lograr tener una potencia enorme para que los resultados sean favorables, ¿no? Y yo creo que en estos momentos se está trabajando con la inteligencia artificial, a la que me referiré luego, para intentar la comprensión de los códigos estos de las redes y hacer las interfaces, la comunicación entre cerebro y ordenador. Lo hay en enfermos con politraumas graves que han quedado tetraplégicos, con dificultad para hablar, comunicarse, no pueden, y lo hacen a través de una interfaz, ¿eh? No digo nada de los electrodos, la implantación, etcétera, o la estimulación, que va a llegar, pero quiero decir que la inteligencia artificial ya vino como algo al principio impensable, hoy es una realidad. Lo que tenemos que hacer nosotros es que sea beneficiosa para la salud de la humanidad. Y tenemos que regular la inteligencia artificial desde la perspectiva de que tiene que ser guiada en sus efectos que son nocivos, en sus peligros, y eso debemos formarnos todos. Y yo creo que la aportación es extraordinaria y a través de esto seguro que logramos recuperar y mejorar la vida, la capacidad y la alteración funcional que tienen los enfermos, ¿no? Si llegamos a comprender mejor la neuroplasticidad, cómo estimular más ese fenómeno natural del cerebro ante una agresión, de vencer el obstáculo, comprender mejor sus bases moleculares, y ahí está la investigación básica, fundamental, pues podremos avanzar mucho más. Y luego la neuroreparación. Oye, no está tan lejos la terapia celular, ¿eh? No está tan lejos, va a llegar, ¿eh? Hoy sabemos que es segura. Claro, no es implantar una célula inmadura o madre, que luego se transforme en neurona, que luego conecte, que salgan espinas y dendritas y que sean funcionalmente eficaces. Fíjense lo que estoy diciendo. Pues claro, una cosa es, sí, el implante es perfecto, pero no funciona. O vemos en la resonancia funcional que está funcionando, pero la función en el paciente no la vemos, ¿no? Todo eso requiere un futuro, ¿no? Pero ya estamos en ello, ¿eh? Y resumido, la intensidad, la duración, la complementariedad, tecnología mucha, ¿eh? Pero es importante dirigirla al factor humano, ¿eh? Al tratamiento con el paciente y para el paciente de forma individualizada. No es lo mismo un déficit frontal en un paciente de 40 años que en otro de 50, de acuerdo, pero es que en ellos, incluso en los pacientes jóvenes, también es diferente, ¿no? Bueno, resumiendo todo lo que he dicho, el modelo de atención al ictus es un modelo que yo creo que ha dado una imagen de mejora sustancial, pero se ha basado en un trabajo en equipo, un trabajo absolutamente de muchísima gente, y se hace con buena información, divulgación constante, un modelo donde muchas y diferentes especialidades y disciplinas trabajan por un objetivo común, código ictus, telemedicina, niveles asistenciales. Aquí nadie es protagonista, el protagonista es el enfermo, que nadie se diga yo también y tal, sino hacerlo bien, que funcione. Intervencionismo, neurorehabilitación, apoyo sociosanitario, que a veces eso, pues ya, investigación. Si todo esto se hace de una manera como un continuo, el éxito está asegurado, pero hay que evaluar lo que hacemos.
oye, estamos obteniendo buenos resultados, hay que evaluarlo, una auditoría desde ese punto de vista. Todo esto es muy bonito, pero hay que hacerlo, ¿eh? Y ese es el futuro, que ya lo tenemos, y por ahí debemos ir, ¿no? Esta es la historia de la primera parte. Ahora viene algo extraordinario. Hablamos de arterias grandes, de tal, ¿no? Pues mira, yo voy a decir una cosa que igual suena a... Bueno, pues que no es del todo real, es la pura realidad. La enfermedad vascular cerebral de vaso chiquitín, que no se ve en una angiografía, es considerada hoy el factor más importante del deterioro cognitivo en personas a partir de los 65 años. Bien por infartitos de pequeño tamaño, y hay dos tipos, la arteriolosclerosis, que dicen, y la angiopatía amiloide, a la que luego me referiré, pero de pasada, un mensaje. Fíjense, esto que enseño aquí es una foto, un dibujo de un vaso, pues es que yo me hago unos líos con un vaso, ¿se ve? A los revés, entonces. Oh, qué desastre. Yo le doy aquí, ¿no? Eso es. No se ve. No se ve, bueno. De vasos, un vaso, con esa célula del vaso verde, una neurona, un astrocito, diferentes elementos celulares. Los menciono porque estos están implicados en un área que se llama área vascular, no unidad, o unidad vascular, no unidad ictus, unidad vascular. Y esa, para que me entiendan a lo que viene ahora. Cuando estudiábamos y veíamos con los patólogos, los neuropatólogos, cerebros, etcétera, llamaba la atención el porcentaje de pacientes que tenían en sus cerebros infartos que no habían dado ninguna clínica. Ninguna. Pequeñitos, infartos que llamábamos entonces silentes. La población, conforme envejecemos, pues llegan hasta el 30-40%, incluso más. Eso son hallazgos que vienen ya desde hace mucho tiempo llamando la atención. Y se vio que muchos correspondían a patología de vaso que los neurólogos llamamos lacunares, infartos lacunares, de muy pequeño tamaño, o depósitos de amiloide, que es una sustancia que luego les sonará en el cerebro, muy estratégicamente situados. No quiero marearlos con eso. Arterias de pequeño tamaño, de micras, milésimas de milímetro, 300, 200, 100, depende. Y se podía constatar que el factor de riesgo era efectivamente la edad, pero sobre todo hipertensión, diabetes, dislipemia, apnea del sueño, enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica, una serie de factores de riesgo que ya se nos empiezan a sonar, ¿no? Con lo cual, no es extraño que hubiéramos dado pasos totalmente absurdos, como la época de los años 50-60, que las revistas más prestigiosas de medicina, entre ellas se incluía la publicidad del tabaco. Kamen, Chesterfield, Viceroy, Lucky Strike. Eso fumaba mi padre, era un médico rural, fumaba tremendo, tremendo. Pasando visita, en fin. Es otra cuestión que es importante destacar, ¿no? Y aquí viene, ¡pam!, otro aire fresco que llega a la ciencia, ¿no? Esas mentes preclaras. David Snowden. Ese es un médico de Kentucky que trabaja ahora en Minnesota, que fue con 36 años, tiene 3 años menos que yo, un genio, que se le ocurre un buen día, era neurólogo y epidemiólogo, se le ocurre un día, oye, vamos a empezar a estudiar a las monjitas de la congregación Notre Dame, que son monjitas docentes, son todas de una congregación de unas 80 monjas que viven en el área cercana de donde está el hospital,
y vamos a ver si quieren participar en un estudio en el que vamos a analizar su función cognitiva, vamos a analizar su función mental, física, en un amplio sentido de dominios, y les vamos a hacer un escáner, fíjense, escáner, pero les vamos a pedir que colaboren con la ciencia para donar sus cerebros. El éxito fue rotundo, por supuesto. Las monjitas, Sor María, etcétera, etcétera, dijeron que sí, y fueron recopilando datos. Evaluaron en aquel momento 120 personas y consiguieron 90 estudios. Es decir, tiene que las monjitas, con una vida de estudio, espiritual, docente, laborioso, en diferentes artes, ejercicio, sueño adecuado, alimentación regular, no tabaco, no alcohol, al menos que yo sepa, vamos, pues era un ejemplo muy específico, ¿no? Entonces digo, yo me voy a trabajar a Minnesota, a la Universidad de Minnesota, vale, y haré lo mismo allí, y fue creciendo y creciendo, y se dieron cuenta de cosas interesantísimas, y nos las pusieron a todos los neurólogos enseguida, sobre todo David. David tenía una amistad personal con el doctor Manolo Martínez Laje, que también ha mencionado, un hombre con una capacidad, para mí es el impulsor de la nueva neurología en este país, aunque otros digan lo contrario. Bien, pues analizaron la reserva cognitiva y se dieron cuenta de que las monjas de Notre Dame, que era un tipo de religiosas que se dedicaban, entre otras cosas, a la docencia, para ingresar hacían unas redacciones, ¿no?, de por qué me hago monja cuando eran jovencitas, cuál es mi sentido en la vida, qué quiero, qué busco, qué deseo, etc. Y se dieron cuenta de que algunas tenían una maravilla de exposición, ¿no? Lo que llamó la atención, sobre todo, era que los casos que tenían enfermedad de Alzheimer, después de morir, los que desarrollaron la enfermedad, todos tenían infartos en el cerebro. Y los que tenían menos o no tenían deterioro cognitivo, pero el cerebro mostraba cambios como una enfermedad. Pero los cambios que tiene la enfermedad de Alzheimer, gente de 90 años, de 80 y pico años, con los cambios que había visto en el microscopio, que luego los mencionaré, pero cognitivamente estaban tan estudiadas que era normal el enfermo. Bien, un punto importantísimo. ¿Qué se dieron cuenta? Que las monjas que no tenían deterioro, siendo muy mayores, una edad media de 89 años, es una barbaridad, tenían un diario al ingreso, fluido, rico en palabras, un vocabulario selecto, una exposición preclara, y las que tenían una capacidad menor, su reserva cognitiva menor, desarrollaban más el trastorno cognitivo. El estudio, 30 años después, en el año 25, y aquí ya dice algo que me parece extraordinario. La edad no produce demencia. Es la enfermedad la que produce demencia. La longevidad extrema no implica deterioro cognitivo. Y eso significa que es un estilo de vida asociado al envejecimiento saludable. La reserva cognitiva es el real paraguas, es un parachoques del deterioro. Y el cerebro puede mostrar Alzheimer sin síntomas alguno de la enfermedad. Lo que es más, eso implica que hay un factor en esa persona de resistencia, de adaptación y que ha evitado el deterioro clínico. Estilo de vida, fíjense, actitud positiva, propósito, eso lo hablaremos, ya estoy terminando. Papel de la patología vascular. David nos dice,
es muy importante la patología vascular asociada en estos casos, un factor vascular. Por eso habrán oído alguna vez que alguien se ha atrevido a decir la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy compleja en su origen, pero hay un componente vascular de vaso pequeño. No están muy alejados de la realidad. No es así exactamente, pero influye la potencia. Su coexistencia, cuando están ambas, determinan más deterioro y más rápido y más grave. Bueno, dicho esto, que bueno, todo esto está muy bien, pero ¿qué podemos hacer, no? Pues mirad, primero, desde que somos pequeños deberíamos, pero bueno, yo llego tarde, pero alterar la exposición a factores de riesgo, ¿no? Controlar, saber qué factores tengo y controlarme. Oiga, no, mire, yo es que como mi familia hay mucha diabetes, pues yo me caeré igual y ya está. Bueno, pues entonces esta fuerza debe ser aún mayor. Impulsar hábitos de vida saludables. Sobre eso habría mucho que hablar. Y hacer lo posible para estimular factores que nos hagan más resilientes, ¿no? Y eso sería lo que nos ha enseñado este estudio y muchos más, ¿no? Que luego lo han ratificado. En el año 15, un grupo finlandés, son unos auténticos fenómenos, se le ocurrió estudiar grupos de personas, de una población con un control y otra con control básico. Control salud cerebral, estimulación cognitiva, que sean positivos, que busquen actividad mental, actividad social, controlar factores de riesgo, una dieta adecuada, actividad física, etcétera, etcétera, la dieta mediterránea, frente a un grupo control solo el habitual, ¿no? Y redujeron el 40% de deterioro cognitivo al cabo de los años, el 40% de trastorno cognitivo. Bueno, es lo mismo, no quiero molestarles con esta, pero hay un envejecimiento cerebral que podemos retrasar, el cerebral, lo podemos retrasar. Y esto es algo que es como el chiste aquel que decían dos niños en un pozo de porquería, le dice uno al otro, oye, ¿quién es el enemigo que ha hecho esto? Y entonces uno de ellos dice, yo creo que somos nosotros, ¿no? Pues ahí influye mucho el que sepamos, ¿no?, qué podemos hacer. Y factores que mejoran la reserva cognitiva, absolutamente incuestionable. Pues, hombre, se ha adquirido toda la vida, pero la dieta, un nivel educativo, tratar de formarlo, mayor complejidad de actividad laboral, realizar actividades físicas, ejercicio, vida saludable, no tabaco, no alcohol. En fin, habría que hablar mucho de esto, ¿no? Actividades de ocio social e intelectual, la participación, esto mismo que están haciendo, ¿no? El encontrarse. Bilingüismo, sí, bilingüismo y música y escritura y artesanía y todo ayuda, todo ayuda. Eso es un estímulo fantástico, fantástico. Y de tal manera que empezaron a ver que haciéndolo reducíamos el riesgo, porque mejorábamos la salud vascular cerebral. Y eso, como el ejercicio físico. El ejercicio físico, que aquí saben muchísimo de esto, y yo no tengo nada que decir, es que mejora la reserva cerebral, la reserva cognitiva, y evita la neurodegeneración, ayuda, eso está probado. Incluso, claro, con la nutrición, salud vascular, actividad social, sueño que me referiré, es que mejora todas las funciones de la plasticidad, todo, absolutamente todo. Incluso a nivel degenerativo, el acúmulo de amiloide, el acúmulo de fenómenos inflamatorios también lo reduce, ¿no? De manera que incluyen diferentes factores que contribuyen a reducir el daño y aumentar la resiliencia cerebral. Envejecemos, pero envejecemos bien. Y muy importante, el sueño es muy importante, muy importante. Dormimos muchas horas de nuestra vida, y es un neuroprotector. No quiero cansarles, pero en cambio está muy mal valorado en las guías. Cuando recomendamos, pues, es una prioridad hacerlo, y
Y durante el sueño nuestro cerebro se remodela, se repara. Y os voy a decir una cosa, hay un sistema que se llama linfático, como linfático, ¿no?, que limpia. Amiloide, el cerebro tiene amiloide, que están luego en las placas de la enfermedad de Alzheimer. Pero ese amiloide es normal, está en las membranas de las células. Influye en diferentes mecanismos, pero ese amiloide es eliminado por sistema vascular. Si aquel vaso que les dibujaba en medio de las células está lleno de amiloide, impide, y está dañado, impide que se elimine este, y se acumula. Y ahí está el problema. Por lo tanto, hay un factor vascular y ayuda. Bueno, miren, hay una comisión de expertos que, en fin, que no voy a... Estoy mareando ya demasiado. Desde la edad temprana hasta nuestros días, hasta hoy, nunca es demasiado tarde si logramos reducir, facilitar la educación, llegar a hacer lo posible que tenga una interacción social adecuada, controlar la diabetes, el colesterol, la hipertensión, el peso corporal, reducimos la alteración del sueño, hacemos actividad física, una dieta, mejoramos el estado emocional, depresión, estrés, mejoramos la agudeza auditiva para poder interrelacionarnos. Si llegáramos a hacer todo esto, en teoría, en la población, por lo que implica la proporción, eso no es ninguna exageración. Lograríamos evitar o retrasar el 45% de los casos de demencia. Eso es incuestionable. Fíjense que les he dicho que hay pacientes que morían y tenían cambios como enfermedad de Alzheimer y no la habían padecido. Y eso es un hecho que hoy constatamos en los estudios, en el banco de cerebros. Pacientes que no han tenido clínica de enfermedad, han hecho una vida completamente normal. ¿Qué ha hecho este paciente? Ha tenido la resiliencia de ir retrasando la aparición clínica, a pesar de tener daño. Y un golpe... Estamos viviendo una época excepcional, el siglo XXI. Esa diapositiva tiene un valor solo, para no lo mismo que les he dicho. Ve el vaso donde estaba la amiloide, que tapa, que impide que la amiloide se elimine, se acumula, rompe la interrelación de neuronas, se acumula, rompe la sinapsis y al final la neurona muere. Bueno, pues en enfermedad de Alzheimer hoy día, ahora, y me dejo parte del 26, hay 138 fármacos en estudio y otros ensayos para marcadores, que esto, si lo comentan, luego hay... Si lo comentamos, no sé si ha salido aquí, no. Muchos de estos fármacos actúan no solamente sobre la neurona y el amiloide, sino sobre la inflamación y la glía o el astrocito. Hoy salía en la prensa una investigadora que está estudiando esta línea, ¿no? Es decir, bueno, pues ese es el futuro. Y les debo decir que ya ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento un fármaco para la enfermedad de Alzheimer en fase inicial, precoz, pero tengo que decirles que es muy reductivo. Aquí todavía no se ha ajustado la aprobación, pero es algo que antes era impensable. Ya tenemos vías, ¿no? No es la única, Por tanto, un canto a la esperanza. Bueno, ya la actitud positiva, ¿no?, en salud, ¿cómo podemos ser? Pues miren, yo creo que está demostrado en todos los trabajos que una actitud positiva, una disminución de la fragilidad, disminución de la morbilidad y enfermedad y dolor, la actitud positiva es salvadora, mejora funcionalmente el paciente. ¿Y eso cómo se consigue? Pues consejos doy, ¿no? Pero lo que ven aquí, es decir, sobre todo, esperanza, gratitud, humildad, amistad, sentido de significación. Y un punto también a otro de mis héroes, Viktor Frankl, psiquiatra austríaco de la época, que eran neuropsiquiatras, porque hacían las dos especialidades, que tuvo la desgracia de permanecer en un campo de concentración, ver morir a sus padres, ver morir a su mujer y ver morir a un hermano. Incluso tuvo capacidad de estudiar a pacientes, compañeros como él,
y se dio cuenta que los que tenían un significado, algo que hacer en ese lugar terrible, tenían mayor supervivencia. Y eso lo hizo escribir un libro precioso que yo recomiendo siempre, que si hay tiempo luego hablamos, ¿no? Y estoy en las dos últimas diapositivas. No me quiero pasar por alto un detalle muy importante. El libro es El sentido de vida, de Viktor Frankl. ¿Cuántas veces han leído en la prensa? Yo los recortaba y los ponía y tal. Superancianos, anciano extraordinario y tal. Bueno, pues hay, ¿no? Pues miren, hay un trabajo precioso también de gente con un peso tremendo. Mesulam, que no es de origen americano, y que demostró que hay personas, en el estudio de una universidad cerca de Chicago, que hay personas que envejecen, pero muestran un nivel cognitivo como una persona 20 años más joven. Entonces, esto ha tenido el interés de ir recogiendo, estudiando, y claro, estudiándolos en la fase cuando esos pacientes fallecen, daban para estudio sus cerebros y vieron que había mayor expectativa de evolución, pero les llamaba la atención que no había cambios morfológicos en el cerebro, menos pérdida neuronal, los surcos eran menos acusados. ¿Qué tenían en común? Bueno, emocionalmente los enfermos eran socialmente conectados, empáticos y auténticamente resilientes desde el punto de vista psicológico, ¿no? O sea que eso lo podemos trabajar, ¿no? ¿Y cómo lo podemos trabajar? Pues en el día a día, es decir, siendo activos, procurando buscarle siempre un sentido a lo que hacemos. Sentido de vida, sentido, propósito y actitud positiva. Todos queremos vivir mucho y en plena salud, ¿no? Todos. Pero hay que entender que la vida nos da muchos golpes. Bien, saber cómo responder. Y por último, quisiera decirles que yo siempre lo decía, ¿no? Y a lo mejor soy el primero, es decir, que protesto. Protesta sí, pero trae soluciones, ¿no? Protesta sí, pero sé positivo, ¿no? La palabra es esta. Bueno, actividad física, amistad. Miren, estas son las Bardenas, que siempre esa foto me recuerda la corteza cerebral, las circunvoluciones, ¿no? Y me puse allí a hacer la foto y a mis amigos de lejos y decía, esto es como la circunvolución frontal y tal, ¿no? Y, hombre, y disfrutar de algo tan extraordinario como es la familia, ¿no? Es decir, que vivimos en un país que nos permite, disfrutar de nosotros, ¿no? Y yo quería terminar, si no lo leo, me quedo mal y siento la tardanza, ¿no? Yo creo que, me gusta mucho escribir. Yo soy muy torpe hablando, pero escribir también lo soy, pero bueno, quizá menos, ¿no? No me ve nadie y yo voy haciendo, ¿no? Si ahora fuera capaz de parafrasear a Cajal en aquello del escultor de mi cerebro, ¿no? En esta etapa de la vida, cuando nos hacemos mayores, yo me veo allí claramente, nos toca todavía esculpir nuestro cerebro, ¿no? Con humildad, con mucha serenidad, y hacerlo con sabiduría. No hace falta ser sabiduría, la que tenemos a ras de suelo. Cultivar la gratitud. Qué bueno es decir gracias. El humor, una sonrisa desbocada, eso es una gozada, hombre. La curiosidad, ser curiosos. Emociones positivas, en una palabra. Es también una forma de entrenamiento neuronal. Mantenemos y debemos mantener activa nuestra mente, con ganas de saber y aprender continuamente. Nuestro cerebro nos lo va a agradecer. Y ahora viene algo que también lo quiero decir. Esta última parte que voy a leer me la ha corregido un hombre de 90 años, con la amabilidad personificada,
y que odia los ordenadores, me decía, y el trabajo informático. Yo le explicaba, ¿cómo podemos canalizar esa red de sabiduría? Pues mira, Jaime, ayudando, estudiando, escribiendo, mejora todavía la escritura, voluntariado, el arte, la música, la cerámica, la pintura, son muchos los caminos, Jaime. Se puede caminar, observar, escuchar, ahora lo podemos hacer, pensar. Cuando nos hacemos mayores, repito, yo lo soy, el mundo se vuelve más profundo, ¿no? Porque uno ya no está apresurado, ¿no? Ya no se siente esta. Y en esa lentitud el pensamiento madura. La vida me revela detalles que antes no los tenía, ¿no? Un gesto, una palabra, un amanecer, ¿no? Esta sabiduría lenta no se puede medir, no se puede medir, y precisamente por eso es muy importante y muy valiosa, ¿no? El cerebro jubilado, sin embargo, no respeta decretos, ¿no? No hay resolución que lo detenga. A veces pensamos más claro, más libres, más lúcidos, sin las ataduras de las jerarquías, ni la urgencia del resultado inmediato. Hay las pantallas, hay los móviles, install, conectado, hiperconectado, ¿no? Pero esa lucidez, que debía ser un tesoro para la sociedad, a veces se convierte en ruido, y eso duele, ¿eh? Opina sin cargo, corrige sin poder, recuerda sin ser escuchado. Recordad, la biología no se jubila, pero la burocracia y la economía sí, ¿eh? Y eso a veces a mí me corcome, ¿no? Vivimos en una era del edadismo, un prejuicio invisible, ¿no? Omnipresente, que a veces, no quiero faltar a nadie, pero confunde juventud con talento, que lo tienen y mucho, ¿eh? Energía con inteligencia, fuerza con valor. La cultura de lo nuevo se ha vuelto hoy una religión. Y me gusta lo nuevo también, ¿eh? Pero aceptar que somos reemplazables puede ser paradójicamente una forma de sabiduría. Yo lo tengo asumidísimo, vamos, ¿eh? Y no soy sabio. No es una derrota, es madurez, es madurez. Ser reemplazable significa que hemos cumplido una función. No es inútil, sino útil el tiempo suficiente para permitir que otro continúe, que otros continúen, que eso es lo bueno, ¿eh? La biología no se preocupa por el ego, qué bien, ¿no? Las células viejas mueren para que las nuevas respiren, vuelvan. Se puede caminar, observar, escuchar y pensar, ¿eh? Es muy importante mantener la sabiduría. Y en esa época de hiperconectividad y paradójicamente de mayor soledad, porque os lo puedo asegurar, mayor soledad, y ahora pequeño énfasis, eso lo hablaba con un especialista de medicina legal prestigiosísimo, me decía, Jaime, ¿no sabes la de personas que mueren solas? Bien, en esa época de hiperconectividad y paradójicamente de tanta soledad, es la que tenemos. Tal vez por eso estamos viendo cómo la amistad profunda se vuelve más escasa, ¿no? Y hoy más que nunca conviene recordar algo esencial. La mayor fuente de salud emocional sigue estando, no lo dude en ningún momento, las relaciones humanas cercanas, ¿eh? Cuidar la amistad y la familia no es un lujo ni un complemento, una auténtica medicina para la vida. Y termino diciendo algo que os tenía que decir, eso no me lo corrigió Lu. Después de tantos años, sigo mirando con asombro, sigo preguntándome y de verdad sigo aprendiendo muchísimo, muchísimo, de todos, de todos. Yo aprendí muchísima neurología con los pacientes. Los pacientes me enseñaron prácticamente todo lo que yo sé. Al final, lo verdaderamente importante es no cesar. Y cuando lo hagamos, hacerlo con dignidad. Muchas gracias.
Bueno, como habéis observado, todo lo que he dicho era cierto. O sea, mis posiciones ciertas. Me ha faltado una cosita quizá, que es demasiado modesto, Jaume, es que está clarísimo. Bueno, pues empezamos, después de esta lección de neurología y de vida, la verdad es que el final ha sido apoteósico. Bueno, pasamos a la fase de preguntas. Yo entiendo que hay mucha gente y muchos tendrán preguntas. A ver. Bueno, yo voy a empezar para quitar un poquito el hielo. El papel de la neurorehabilitación. Aquí damos fisioterapia, fundamentalmente y tal. Jaume, ¿cuándo termina la neurorehabilitación en aquellos pacientes que tienen un ictus y que tienen secuelas? El servicio público, pues 1 año, 2 años. Quiero decir, ¿es un problema? Eso es un tapón de botella, digo yo. Permítanme las... Espera, a ver. Aquí. No. Ahora. Perdón. Sí, es... tengan en cuenta que, por ejemplo, en el ictus hay 1.200 ictus anuales o 1.100, ahora ya no estoy en la estadística. No, cada caso es de valor, eso no es... Entonces, por lo menos un 40-50% necesitan neurorehabilitación clara y otro porcentaje que añadir también, es decir, que llegaríamos al 60%. Bueno, el problema está en que los recursos son los que hay, ¿no? Y entonces el sistema que tenemos que lograr es una mayor eficiencia, una mejor organización y para mí el problema fundamental ahora es que el enfoque que tenemos, y lo digo y se lo he dicho a varios consejeros, es importante cambiar la estructura de los hospitales en su gestión y también en su organización. El hospital no puede funcionar de 8 a 3, que son de 9 a 1 hora, tiene que cambiar mucho más amplia la distribución y luego en la rehabilitación, por ejemplo, es fundamental iniciarla precozmente, no ultra precoz, sino precozmente, mantenida, multidisciplinar y también mejora la rehabilitación crónica y luego periódica. Hay que evaluar resultados. Claro, ¿esto cómo se consigue? Pues es muy difícil. Es que los recursos que tenemos ahora, hoy, yo no recuerdo ahora la estadística de estos últimos 2 años, pero los recursos son limitados. Sí, pero me refería, por ejemplo, que en muchas ocasiones se les da rehabilitación 1 o 2 años y cuando dejan de hacer rehabilitación se deterioran rapidísimamente. Claro, entonces tendrían que continuar gracias quizá ahora a las asociaciones que están... Sí, hay que hacer... Apoyo a las asociaciones... Claro, lo que digo es que es la rehabilitación en fase aguda, que cada vez se va a producir, eso es un hecho evidente, pero es que luego la fase crónica también es eficaz. Y no solamente porque le dan de alta, sino que muchos pacientes que han tenido un ictus o una enfermedad neurológica por un traumatismo, en fin, que requieren rehabilitación, si esta se interrumpe porque ha llegado a un grado, porque el objetivo es tratar de compensar el daño y hacer que asuma las funciones adecuadas hasta llegar al objetivo, marcarse objetivos, eso es fundamental, ¿no? Marcarse objetivos y cumplirlos, pero cualquier evento que ocurra en un paciente por un proceso gripal, por una neumonía, una cirugía recurrente o intercurrente por un proceso, producen una caída y necesitan otra vez. Y luego, el dogma de la rehabilitación en fase crónica no es útil, es una falacia. En la fase crónica también es eficaz y en el lenguaje también. Por lo tanto, habría que establecer un sistema que cuando digo que los recursos son insuficientes es porque está mal gestionado o por lo menos incompletamente. ¿Qué recursos tiene una comunidad? No hace falta que sea en un medio hospitalario o en un medio... No, hay muchas asociaciones, hay muchos
sistemas que permiten una actuación conjunta, coordinada, y ya está, si es lo que se pretende. Pero es lo mismo que cuando uno da a ver si contesto también una segunda. Cuando uno da un informe médico, es otra de las peleas que tuve, tiene que evitar siglas, nombres, acrónimos, porque la última paciente que, bueno, por amistad, ¿no? Pero, oye, mira, es que ni yo lo entiendo casi, ¿no? Porque es decir, hay que explicar lo que hay ahí, qué problema tengo, y pues en neurorehabilitación es muy importante marcarse objetivos. ¿Con quién? ¿Con el médico? No, el médico con el paciente y familia. ¿Qué objetivos vamos a buscar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Y evaluar, ¿no? Logrado, sí, continuamos. Y luego hay diferentes intensidades. Es organización. Los recursos. Y esta comunidad yo creo que tiene muchos recursos, lo que pasa es que yo creo que estamos un poco disgregados, ¿no? Y hoy daría mi respuesta, que se la di a una persona que apoyó la unidad de Ictus, y lo digo sin ningún freno. Hubo una persona que un buen día apoyó de forma radical en contra de la gerencia y dirección de la unidad de Ictus. Se llama María Puig. Y dijo, esto yo creo en lo que queréis hacer, ¿no? Bueno, pues en este sistema lo que hace falta es coordinar, creer que tú lo puedes hacer y utilizar los recursos. Esta comunidad es ideal, 600.000, 600 un poco más, unas distancias adecuadas, vamos a trabajar en común. Servicios sociales, es lo mismo, el continuo no podemos trabajar por departamentos estancos, fase aguda, no, es que el neurólogo está en la unidad de Ictus y a mí fuera de esto ya no me interesa la prevención, médico de atención primaria, servicios implicados, medicina interna, geriatría, cardiología y todo, y rehabilitación, pues es un ejemplo. Bueno. Venga, preguntas. Yo hago de todo. Son difíciles las soluciones, son difíciles, pero se puede. Gracias. Hay que creer y hay que... Muchas gracias por la conferencia tan estupenda que hemos tenido hoy. Y mi curiosidad es si considera que las prácticas que se trabajan de atención consciente en mindfulness a través de la meditación, ¿considera que también pueden trabajar algo a nivel cognitivo en el desarrollo de la atención, de la memoria? ¿Qué opinión tiene? Directa no la tengo, pero yo estoy convencido que sí, ¿no? Es decir, el apartado de lo que es las técnicas que se aplican son adecuadas, pero no tengo yo conocimiento directo y no he trabajado de una manera directa sobre el tema, ¿no? Pero reconozco que sí, ¿no? Es decir, el factor de control de la mente y de mejorar la función perceptiva de lo que es sentido positivo, eso es clave, es clave. Que conste que yo era de los que protestaba, o sea, que yo era protestón y a veces con mucha razón me decía la persona, oiga, pero apórteme una solución, ¿no? Bueno, pues el regular la situación de control, de tratar de yugular el estrés, que tenemos todos el estrés, lo sufrimos, ¿no? Y buscar apoyos en este sentido, claro que influyen y positivamente, pero no lo he trabajado de una manera directa, ya lo siento. Muy bien, ¿otra pregunta? Lo que soy poco, no me ha gustado mucho la autoayuda. A veces yo creo que tenemos un problema, por lo menos yo lo pienso así, hay infodemia, hay una epidemia de información, ¿no? Y a veces me enfado porque coges cualquier revisión de diarios por ver un poco y pum, 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 salen una cantidad de noticias, ¿no? Hay que ir a lo estructuralmente positivo, ¿no? Y conseguir que seamos capaces de darle un sentido positivo, que es difícil, muy difícil, pero eso es un control de mente.
muy interesante y muy importante. Perdón, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo experiencia, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero valorar es, mi marido estuvo en la Asociación del Daño Cerebral Adquirido, ADACEN, supongo que la conocerá. Sí, sí. Y realmente lo que yo vi es que la sanidad le daba una rehabilitación física y, sin embargo, en ADACEN le daban una rehabilitación completa. Me explico. No solo era física, era también en habla, pero es que además había una persona que les enseñaba a pintar y eso le daba una sensación de vida impresionante. Eso es lo que le falta a la sanidad, comprender que no solo es la movilidad, es que el daño cerebral tiene muchas cosas. Muchas gracias. Es cierto, es cierto. El tratamiento neurorehabilitador, en teoría, claro, después del daño cerebral hay diferentes fases, ¿eh? La fase aguda, que también es útil y muy importante en la neurorehabilitación, realmente estás en recuperar una serie de funciones básicas, ¿eh? Luego hay un periodo que no es lo mismo, es decir, la terapia en una fase avanzada de evolución o fase crónica es diferente. La neurorehabilitación es, yo soy neurólogo, la neurorehabilitación es multidisciplinar. No solamente es el aspecto médico, el aspecto de la fisioterapia, de la terapia ocupacional, de la terapia del lenguaje, la neuropsicología y las terapias asociadas, musicoterapia, arteterapia, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero eso tiene un contexto en la evolución del proceso, ¿no? Entonces, lo que hace falta es que se pudiera acometer el tratamiento en la fase adecuada y de forma más completa, por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena primero a usted por la charla que nos ha dado y quería también, soy paciente también de ADACEN, que veo allá a María, y quería dar las gracias porque yo siempre digo que es un oasis en un desierto. La verdad que es que nos tratan y el día a día que nos llevan es impresionante. Si no las tendríamos a ellas... Tanto yo he conocido en Pamplona, ADACEN en Pamplona y ADACEN aquí, que la verdad que aquí hacen lo que pueden, pero necesitaríamos incluso, lo que ha dicho usted, pues son más recursos. Pero a ellas, les podemos poner un 10 y un sobresaliente, ¿eh? Yo quería hacer ese valor a ellas porque es que se lo merecen. Muchas gracias, desde luego. Cuando fui coordinador nacional de Ictus, el primer premio a una sociedad fue a ADACEN nacional, porque yo representaba a todo el país, ¿no? Pero por el reconocimiento que está claro, ¿no? Sin ellos, la respuesta sería completamente incompleta, vamos, totalmente. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. Quisiera agradecer especialmente la conferencia, ¿no? Porque sobre todo en el plano emocional, pues porque yo soy profesor de la ETI en atención a personas en situación de dependencia y efectivamente vemos todo lo que conlleva lo que es la salud del cerebro, lo que es el trabajo cognitivo. Intentamos entrenar al alumnado en esos aspectos para que luego lo lleven a la residencia, a los centros sociosanitarios. Y yo pues quisiera agradecer porque todo lo que usted ha dicho, efectivamente, trabajar de manera cognitiva, físico, plano emocional, lo que es la acción preventiva para el bienestar de la persona en general, pues lo que vemos bastante en el aula. Pero claro, luego este alumnado y sobre todo las trabajadoras van a los centros sociosanitarios, servicios de ayuda a domicilio, residencias,
bueno, centros de día, etcétera. Y ahí pues duran muy poco a consecuencia de bueno, pues de los bajos salarios que tienen, ¿no? Sobre 1.000, 1.100 euros aproximadamente, ¿no? Entonces agradezco muchísimo que la parte científica, los científicos, ustedes corroboren esto y que les den la importancia que realmente merece, porque el bienestar de las personas es muy importante, de las personas que tienen que ser cuidadas, pero también tiene que ser cuidada la vida de la persona que cuida y necesita una vida digna. Es decir, una persona que está cuidando a otra no solamente tiene que estar bien físicamente, sino también bien emocionalmente hablando. Y eso cansa, a lo largo de 7-8 horas, cansa física y emocionalmente muchísimo. Y 1.000, 1.100 euros al estar todo el día cuidando a personas en los dos planos, físico y emocional, yo lo veo escaso, y sería realmente una oportunidad ante este tipo de justificaciones tan altamente valorables como la que usted nos ha ofrecido, pues como un argumento muy válido para que, oye, pues el salario de las personas que cuidan tiene que ser mucho más que 1.100 euros, que apenas llega, porque la persona está trabajando y trabaja y llega a casa y no llega a final de mes. Esa es la realidad, la verdad. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Cuiden al cuidador también, ¿no? Hola. Sí, yo quiero poder decir muchas cosas, pero en poco tiempo. Todo lo que has contado es súper interesante y muchísimas gracias. No sé si se me oye. Me has hecho sentirme como parte de un gran cerebro que partís de ti, de Ramón y Cajal, de todo lo que has nombrado. Me has hecho sentirme una parte pequeñita de ese gran cerebro, y has nombrado tantas cosas importantes que yo he ido sintiendo a través de este año, que he pasado por un proceso muy agudo y ya estoy saliendo, porque ya me quedó muy poquito daño. Y tengo que agradecer todas esas partes del cerebro tan grande, la neuropsicóloga, las rehabilitadoras, el médico que primero me abrió en canal con la radial, y los que me salvaron después de la parada cardíaca, que me moría. Todo eso es un gran cerebro al que yo pertenezco ahora, y me siento tan nueva que no me lo puedo creer. Y todo lo que has dicho respecto a aprender, a sentir, a gozar, lo vivo cada día. Pero no porque esté de nuevo viva, sino que siento que a través del ictus, que fueron muchos, que no me acuerdo, pues me siento, es como una broma mía, que se me ha muerto la basura, y entonces se me queda lo bonito, lo interesante, lo necesario, no sé cómo decirlo, que a partir de ahora me sobra las tonterías. Y entonces, respecto a lo que decía una señora de la asociación esta, que no sé cómo se llama, que no he estado, pero quiero ir, porque perdonar mi nerviosismo, todavía he hablado un poco mal, pero ya he aprendido. Tengo las cuerdas vocales paradas, estoy en rehabilitación, bueno, semiparadas. Y yo, por mi parte, siento cada día que al hacer pequeñas cosas con mi cerebro, como que me enriquezco, pero de una manera brutal. O sea, hago dibujitos,
sin gracia, pero bueno, pero los hago. Y tengo mucho daño en la visión, perdí, ¿cómo se dice?, campo visual en los ictus. Primero perdí una parte y después, o sea, tengo hemianosia. Y antes tenía cuadrantognosia en uno anterior, porque me han dado muchos. Y como me dicen que tengo mucha plasticidad en el cerebro, yo lo que pienso que toda esa plasticidad me lo habéis dado entre todos. Porque cada cosa que me llegaba, yo intentaba entenderla y avanzar, y avanzar, y avanzar. Y es el sentimiento que repitiendo las cosas podía aprender, porque al principio no podía comer sola, me daban a la boca, no movía este brazo, ahora ya lo muevo. Pero todo eso lo tengo por todo ese cerebro inmenso que formáis parte. Entonces, muchas gracias. A usted. Gracias a usted, por su ejemplo. No, porque gracias a usted, porque usted es una persona con resiliencia y con su reserva, está claro. La plasticidad, plasticidad es algo moldeable, porque el cerebro se moldea y es un buen ejemplo, un magnífico ejemplo. Pero yo creo que no tengo mérito. Sí tiene mérito, mucho. Bueno, le parecerá. La suerte de entretener a mi alrededor gente tan válida. Eso seguro que también. Bueno, yo creo que después de este testimonio vamos a dar por terminado, porque mejor testimonio, mejor final no ha podido tener esta magnífica conferencia.